Y para esta última reunión, la verdad es que estuve pensando desde hace como un mes y medio, ¿cómo sería bueno cerrar el año? ¿Cómo sería bueno que tú y yo termináramos este año pensando en qué, meditando en qué, recibiendo qué de la palabra? Y la verdad es que Lucas nos había estado llevando por una narrativa que ya conocemos, pero para mí fue muy refrescante. Yo espero que para ti también lo haya sido. El ver todo lo que significa que Cristo haya venido. Y al ver a estas personas interactuar con la gracia de Dios manifestada a sus vidas y todo lo que eso significa para ellos y significa para nosotros. Y entonces, como que algo me jalaba de regreso a Lucas. Dije, es que no quiero despegarme de Lucas, por lo menos ahora. Y entonces llegamos a esto que se llama, ahora sí, revisado con el señor Google, el Nunc Dimittis. Este es el último de los himnos de Lucas y en latín se llama Nunc Dimittis, que significa literalmente ahora estás despedido. ¿Sí? Despedido de ya te puedes ir. Y entonces en esta porción en específica nos encontramos con la primera persona que al ver a Cristo lo que hace es decir, ya me puedo morir, o sea, ya. Y si te fijas, de hecho, es como una oración que levanta a Dios. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. Es como si Simeón estuviera diciendo, todo este tiempo yo solo he estado vivo para ver esto. Y ahora que ya lo vi, lo que yo te pido es, déjame ya irme. Yo ya vi lo que quería ver, mis ojos han visto tu salvación y ya estoy listo para irme. Y entonces, mientras que en los pasajes anteriores lo que veíamos era, ¿qué significa que Cristo venga y transforme las vidas de todas las personas? De María, lanzando ahora sí que sus sueños por la ventana, ¿verdad? Totalmente todos los proyectos de María salen volando. La vida de José es totalmente transformada porque ahora hay un niño que es de Dios y que evidentemente nadie le va a creer, ¿verdad? Y entonces todas sus vidas son transformadas. Y mientras que antes vimos todos estos cambios a Elizabeth, la pariente que era estéril, ahora dando a luz. Ahora aquí se nos presenta una pregunta, y esta es la única pregunta que me gustaría que tuviéramos durante esta semana de este pasaje. ¿Han visto tus ojos la salvación del Señor? ¿Han visto tus ojos la salvación del Señor? O puesto en otras palabras, misma pregunta. ¿Estás listo para partir? Es decir, si tú y yo supiéramos que hoy en la noche, si tú supieras que hoy en la noche cuando te duermas, ya no te vas a despertar mañana, ¿qué harías? Porque si te fijas, Simeón llega y carga a Jesús y dice, ya terminé, o sea, ya no tengo ningún otro pendiente, no tengo nada más que ver, no tengo nada más que esperar, no tengo nada más que hacer. No sabemos nada de Simeón. No sabemos si tenía familia o no, no sabemos si estaba casado o no, pero él aquí dice, ya, he terminado. ¿Cómo irías tú a dormir hoy si supieras que es la última vez que vas a cerrar tus ojos? Ya no te despiertas mañana. ¿Cómo irías? A lo mejor en este mismo momento saldrías de este lugar, ya no te quedarías a la predicación, dirías, no hombre, ahora un predica bien largo y te vas corriendo a hacer todos los pendientes que tienes por hacer rapidísimo antes de que te dé sueño, y cuando te dé sueño vas a estar así, ¿no? Todavía no, hasta que ya no puedas más. O no sé, tal vez estás en el otro extremo y dices, bueno, mis ojos ya han visto la salvación del Señor. Puedo irme a mi hora normal de dormir, que idealmente para mí serían las 8 de la noche. Y todo está bien. Estoy listo para partir. Así que a fin de poder responder a esta pregunta, ¿han visto tus ojos la salvación de Dios? Quisiera que navegáramos a través del Antiguo Testamento. En realidad, no vamos a pasar mucho tiempo en este texto, sino que solo me gustaría que lo usáramos como un trampolín que nos dirige hacia esta pregunta. ¿Estoy listo para morir? Porque todavía hay una pregunta más adelante, ¿no? Y es, ¿vas a cerrar tus ojos?
Y cuando los abras, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Y entonces me gustaría que tomáramos esta pregunta y primero contestáramos una previa. ¿Qué significa ver la salvación de Dios? ¿Qué significa encontrarse con Dios? Porque para Simeón, si te fijaste, Lucas lo describe brevemente. No nos dice nada de él más que algunas cosas. Piadoso, justo, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Lo movía. Y entonces cuando Simeón ve a Jesús, Simeón dice, Él es. Para Simeón es inmediato. ¿Qué significa para ti y para mí ver la salvación de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que hemos visto la salvación del Señor? ¿Cómo podemos estar seguros que cada uno de los que estamos aquí sentados somos realmente salvos? Esta semana platicaba con Yesenia, estábamos Francis y yo platicando con ella. Yo le decía, creo yo que algo de lo más terrible que puede pasarnos a nosotros y a cualquiera que nosotros conozcamos es que lleguemos delante de Jesús y seamos uno de los que Jesús cuenta, que llegan y le dicen, Señor, Señor. Y él responde, yo no te conozco. Yo no te conozco, no sé quién eres, de qué estás hablando. Apártate de mí. Esa es una de las cosas, creo yo, más terribles que pudieran pasarnos. Vivir toda la vida pensando que somos cristianos. Para al final, cuando ya no hay oportunidad, darnos cuenta que en realidad nunca lo fuimos. Y entonces me gustaría que cerráramos el año en esta nota de meditar sobre nuestras vidas. Ahora, no es una nota catastrófica y de terror, pero sí creo que debemos de examinarnos. Pablo llama a los corintios y les dice, examínense ustedes mismos, pruébense para ver si es que en verdad están en la fe. Porque si no estás en la fe, pues este es un buen momento para venir a ella. Y si sí estás en la fe, entonces regresamos al inicio, ¿no? Y junto con el salmista decimos, aleluya, bendice alma mía al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. Y entonces me gustaría que nos arrojáramos al Antiguo Testamento y me gustaría que enfatizáramos tres pares de palabras que representan lo que significa ser cristiano, lo que significa encontrarse con Dios. Es decir, cuando una persona se encuentra con Dios, ya sea en un cambio ultra mega radical o en un proceso paulatino y lento, estas tres cosas deben de estar presentes. Nunca me ha gustado contar mi testimonio porque siempre que alguien dice, cuenten su testimonio, luego salen así, testimonios bien, yo antes era esto y aquello y andaba así y esto y acá y de repente Dios me salvó y ¡pum! Es un cambio así. Y luego te dicen a ti, ¿cuentas testimonio? No, pues yo tenía como 7 años cuando mi mamá se hizo cristiana y nos empezó a leer la Biblia y pues ya, no sé, o sea, así. Y es como poco impactante. Y sin embargo sigue siendo algo increíble. Porque Dios tuvo a bien en su bondad salvarnos a unos y a otros de distintas maneras. Sin importar si tu venida a Cristo fue dramática o algo leve y paulatino, sigue siendo en realidad maravilloso. La salvación nunca es algo ligero. Y entonces mientras repasamos estas cosas, pregúntate, no el momento en el que viniste a Cristo, sino pregúntate, ¿está esto presente en mi vida? Realmente estas son cosas que me marcan, de manera que yo puedo decir, me he encontrado con Dios. Mis ojos han visto su salvación y por lo tanto, estoy listo para partir. Y entonces me gustaría que viéramos estos tres pares, ¿no? Número 1, temor y obediencia. Número 2, debilidad y dependencia. Y número 3, confianza y comunión. De nuevo, número 1, temor y obediencia. Número 2, debilidad y dependencia. Y número 3, confianza y comunión. Entonces vamos sobre lo primero, temor y obediencia. Y te aviso de antemano, vamos a estar pasando por algunas de las historias del Antiguo Testamento que suelen ser más enigmáticas. Y entonces te voy a pedir que escuches esta historia con atención. Y de nuevo, usa tu imaginación. Sí, número 1, temor y obediencia. Te estoy leyendo Éxodo 4,
del 24 al 26. Fíjate lo que dice, versículo 24. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y entonces fíjate lo que está pasando aquí. Porque este es uno de los pasajes de esos que dices: ay, el Antiguo Testamento sí está bien extraño. Justo antes, en el capítulo anterior, lo que vemos es a Moisés hablando con la zarza ardiente y se acaba de encontrar con Dios. Y entonces, si te acuerdas, Moisés está ahí y empieza a discutir con Dios, ¿no? Y trata de esquivar la tarea. Moisés dice: no, pues es que no me van a creer, ¿yo qué les voy a decir? ¿Y qué hace Dios? Le da señales, ¿no? Mete tu mano, saca tu mano, avienta tu vara. Y luego Moisés dice: bueno, sí, pero es que yo no sé hablar. Mira. ¿Y qué dice Dios? Dios se enoja, pero en su enojo manda a llamar a Aarón. Y le dice: va a venir Aarón y él va a hablar por ti. O sea, vas a ir. Y entonces lo que vemos es que Dios demuestra paciencia y compasión increíbles hacia un siervo que no quiere servir. Dios viene y le dice: oye, Moisés, tú vas a ir a Egipto. Y Moisés busca todas las excusas posibles. Y Dios es paciente. No me van a creer. Ah, no te preocupes, mira, aquí tengo esto. No sé hablar. No te preocupes. Aquí. Pero es que, no te preocupes. Sí, y entonces todo eso está pasando. Pero de repente, cuando Moisés dice: bueno, voy a tener que ir, y empieza a viajar a Egipto, pues Moisés duerme durante la noche, ¿no? Y llega en una posada con su esposo Séfora, y lo que vemos es que de la nada, porque no hay ningún contexto aquí, simplemente de la nada, Dios aparece. ¿Y qué está intentando hacer? Matar a Moisés. ¿Te imaginas eso? No sé, me imagino la escena durante la noche, Moisés en el cuarto de la posada y de repente Dios se aparece. No sabemos cómo se aparece, tal vez apareció como un hombre, tal vez a Moisés le empezó a dar, no sé, ataques, convulsiones, un ataque de asma, no tengo idea, pero de alguna forma Séfora y Moisés saben que es Dios quien está intentando matar a Moisés. Y entonces tiene que actuar rápido y Séfora rápidamente agarra un pedernal. Y no sabemos cómo Séfora sabe, porque tampoco se nos dice, pero lo que hace es circuncidar al niño de Moisés. La pregunta más directa aquí es: ¿por qué Dios intenta matar a Moisés? ¿Por qué después de haber hablado con él y haberlo enviado en una misión, de repente aparece para matarlo? Y la respuesta que el mismo texto nos da es que Moisés ha fallado en administrar la señal del pacto. Moisés ha fallado en administrar la señal del pacto a su hijo. Un comentarista dice: Moisés puede discutir, llorar, hacer un berrinche e inflar sus mejillas respecto a ir a Egipto. Y Dios trata pacientemente con él. Pero la circuncisión es punto y aparte. Y el punto aquí es que Dios viene y muestra a Moisés la consecuencia de desobedecer. Dios viene y muestra a Moisés el pago del pecado, que es muerte. Es decir, no es que Dios le dijo a Moisés: ve, y luego de repente se acuerda: pero no está su hijo circuncidado, voy a tener que hacer algo. No. Dios sabe. Y Moisés está siendo enviado, pero Moisés tiene que aprender una lección más antes de llegar. ¿Cuál? El pecado merece muerte. Y Dios ejecuta la sentencia. Dios no envió a nadie, ¿te fijaste? Dios viene e intenta matar a Moisés. No sé, pero si Moisés tal vez venía del encuentro con la zarza asombrado y maravillado, yo no sé cómo estaríamos tú y yo. Tal vez estaríamos que no podemos creer todo lo que vimos. Y en la noche siguiente Dios intenta matarme. Me despertaría yo al día siguiente todavía más consternado, pero con un sentimiento que tal vez antes no tenía tan latente. Ahora sabría que Dios es temible. Ahora estaría totalmente convencido de que a Dios debemos temerle. Dios debe ser temido. Y entonces, esto es lo primero
que ser cristiano significa. Esto es lo primero que encontrarse con Dios significa. Esto es lo primero que ver la salvación de Dios significa. Moisés entiende que Dios es temible, que nuestro pecado es terrible y que encontrarnos con Él demanda obediencia. Que Dios es temible, que nuestro pecado es terrible y que encontrarnos con Dios demanda de nosotros obediencia. Es exactamente la misma reacción de Isaías. ¿Te acuerdas en Isaías 6? Cuando Isaías ve a Dios sentado en el templo, ¿y qué dice Isaías? ¡Ay de mí! Que soy pecador y he visto. O sea, ¿qué está diciendo Isaías? Ya me fui, amigos. Nos vemos. ¿Por qué? Porque yo soy pecador y he visto a Dios. Y eso es exactamente lo mismo que dice el salmista en el Salmo 38. Te quiero leer el Salmo 38. Te leo del versículo 3 al 8. Fíjate lo que dice. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. ¿Quién de ustedes ha sentido su pecado en su cuerpo? No en una forma de, estoy enfermo porque no me cuidé. Que esa sería una manifestación de tu pecado, ¿verdad? Si tienes tendencia a la diabetes y no te cuidas, si te da diabetes, bueno, es una manifestación de tu pecado. Pero no es lo que el salmista está diciendo. El salmista está diciendo, mi pecado es tal que aún mi cuerpo se duele. Él sigue diciendo, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. ¿A cuántos de ustedes les carga su pecado? ¿A cuántos de nosotros, me incluyo en esa pregunta? Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Como cristianos, hablamos mucho de la gracia y hay mucho que decir de la gracia y es asombroso hablar de la gracia. Pero si no reconocemos primero lo terrible, lo pesado, lo asombroso, lo horroroso de nuestro pecado, entonces la gracia inmediatamente también se devalúa. Porque si mi pecado no es tan terrible, entonces no necesito una gracia tan asombrosa. Puede ser una gracia más o menos asombrosa, porque mi pecado es más o menos horrible. Y entonces la primera pregunta que quiero presentar para ti es, ¿cuántos de nosotros nos dolemos por el pecado? ¿Cuántos de nosotros nos dolemos realmente por nuestro pecado? Solo aquellos que se han encontrado con Dios lamentan el pecado y odian el pecado como pecado. Es decir, tú y yo, aún sin venir a Cristo, podemos lamentarnos por el pecado, pero no por el pecado en sí mismo. Alguien puede lamentarse por el pecado, por las consecuencias del mismo. O puede lamentarse del pecado porque fue descubierto en el pecado. Pero solo aquellos que se han encontrado con Dios odian el pecado en sí mismo. Bavinck dice así, la lucha del incrédulo contra el pecado no es una lucha emprendida contra el pecado en sí mismo, ni porque desagrade a Dios. Por lo tanto, no es siempre ni en todo. Es decir, lucho con unos pecados, pero otros los dejo ahí. Hay unos pecados que veo y digo, estos los tengo que matar, pero hay otros pecados que, este no está tan malo, este está, aquí lo apapacho. Sí. No es siempre ni en todo lugar contra todo pecado, sino solo contra algunos pecados motivada por el temor al castigo, la vergüenza pública o la opinión pública, pero no por amor a Dios. No se libra de manera constante, sino solo de vez en cuando, en ciertas circunstancias, cuando el pecado puede causar daño. ¿Has visto eso alguna vez? ¿Has visto una persona que se refrena de su pecado solo cuando el pecado está a punto de causar daño o ya causó daño a las personas que están a su alrededor? Y entonces solo en ese momento dice, no, perdóname, y llora y pide perdón. Pero realmente nunca antes de eso lo había hecho, sino solo hasta ese momento. Bavinck sigue diciendo, la lucha espiritual de los regenerados es completamente diferente y totalmente opuesta a esto. El hombre que se ha encontrado con Dios, la mujer que se ha encontrado con Dios, lucha con el pecado porque es pecado.
no por las consecuencias que el pecado pueda traer, no por el castigo que el pecado pueda engendrar, sino porque es pecado. Y porque Dios nos ha amado tanto que lo que deberíamos de hacer es matar el pecado. Al mismo tiempo, la experiencia de Moisés nos apunta al único camino que hay para salvación. Porque ¿te fijaste cómo es que Dios se detiene? Se detiene hasta que Séfora circuncida al niño y luego arroja el prepucio a los pies de Moisés y dice, tú eres para mí un esposo de sangre. Es decir, Moisés es rociado, es tocado con sangre. Solo la sangre puede limpiar nuestro pecado. Y es por eso que Pablo dice en Romanos que Cristo fue hecho para nosotros una propiciación. Que a través de su sangre nuestros pecados son limpiados y lavados. Y entonces esto nos recuerda lo que vimos hace no mucho en 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Primera pregunta. ¿Estás luchando contra el pecado, todo el pecado de manera constante? ¿O hay pecados que apapachas? Porque ese es un foco rojo, grandote, que está sonando con una sirena gigantesca y te está diciendo, ten cuidado. Porque encontrarse con Dios es reconocer su santidad. Y reconocer su santidad nos obliga a hacer morir nuestro pecado. Pedro sigue diciendo, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Entonces, número 1, encontrarse con Dios, ver su salvación, significa temer y obedecer. Y en la obediencia tenemos dos caras. Hago morir el pecado y hago lo que Dios me pide. Encontrarse con Dios significa, en primer lugar, temer y obedecer. Temes a Dios. ¿Temes a Dios como seguramente Moisés de ese punto en adelante lo temía? ¿O es algo como, sí, Dios está allá, yo puedo seguir con mi pecado aquí, no pasa nada? ¿O este pecado todavía lo puedo apapachar un poquito? ¿O, pues es que la carne es débil, hermano, pues yo sí quiero, pero pues no, mira, es que... Porque somos muy rápidos para excusarnos. Pero si Dios es temible, y sí es temible, entonces no hay excusas. Puede haber arrepentimiento y dolor, y debería haberlo, pero no excusas. Número 2, debilidad y dependencia. Debilidad y dependencia. Te leo Génesis 32, del 22 al 30. Génesis 32, del 22 al 30. Mientras que nuestro primer encuentro nos muestra a Moisés siendo repentinamente atacado para ser puesto a morir. En este pasaje nos encontramos de nuevo con un ataque repentino. Y de nuevo estamos de noche. Fíjate lo que dice el versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Y entonces de nuevo, vemos a un encuentro con Dios que es poco común en la forma en que hablamos de Dios. En muchas iglesias cristianas hablamos de que la vida cristiana es una vida de victoria, ¿sí? Y se dice que el creyente siempre tiene victoria sobre el pecado, siempre tiene creyente sobre la tentación, siempre tiene victoria sobre la tentación, siempre tiene victoria sobre las otras personas. De entre todos es el mejor, porque los cristianos tienen que ser el mejor, 10 veces mejor que todos los demás.
Y sin embargo, cuando venimos a la palabra, no es lo que se dice. Porque te fijaste lo que pasa aquí. No sé si recuerdas, pero Jacob, a través de toda su historia, es conocido por dos cosas. Su astucia y su fuerza. Jacob es conocido a través de toda su historia por su astucia y por su fuerza. ¿Recuerdas que cuando nace, cómo sale del vientre de su madre? Agarrado el talón de Esaú, ¿verdad? ¿Qué bebé tiene la fuerza para que cuando tú jales a otro bebé, él se quede prensado? Y luego muchos años después leemos que cuando ve a la que va a ser su esposa, es tanta su euforia al parecer, que recuerdas que quita la piedra de un pozo él solo, lo cual se nos enseñaba, se necesitaban, si no mal recuerdo, alrededor de 10 hombres para quitarla. Y él viene y él solo la quita. Él solo la levanta y muestra toda su fuerza. Jacob ha sido conocido por su fuerza. Pero cuando se encuentra por Dios, cuando se encuentra con Dios, ¿qué pasa? Sale de ahí cojeando. De ser un hombre fuerte, ahora es un hombre débil. La vida cristiana es más bien una vida de debilidad y dependencia de Dios. La vida cristiana es una vida de debilidad y dependencia. Se nos dice en este pasaje que Jacob lucha. Y tú y yo generalmente imaginamos que cuando Jacob lucha contra Dios, está haciendo algo como lucha grecorromana y tal vez los dos están agarrados y Dios condesciende y aparece tal vez como un hombre no muy fuerte, pero Jacob parece que está venciéndolo. De hecho, la persona dice, has prevalecido contra Dios. Y entonces tú y yo nos imaginamos a Jacob, no sé, tal vez te imaginas que le está haciendo una llave así en el cuello y le está diciendo, y el otro está así como me rindo. Pero en realidad no es lo que está pasando. En Oseas 12, el profeta nos dice cómo es que Jacob está peleando. Fíjate lo que dice en Oseas 12, 3 y 4. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Y luego aquí nos dice cómo llora, cómo pelea. Dice, lloró y le pidió su ayuda. ¿Cómo pelea? Llora y pide ayuda. Es decir, lo más probable es que cuando el ángel aparece aquí, cuando Dios aparece aquí en forma de este hombre, lo que Jacob está haciendo es tomarse muy fuerte de él, con todas sus fuerzas. Y tal vez el hombre, en vez de estarle haciendo así como me rindo, le está haciendo como quítate. Y Jacob está agarrado con todas sus fuerzas, llorando y le está diciendo, bendíceme, ayúdame. Porque lo que viene enfrente de Jacob está a punto de encontrarse con Esaú. Ni su astucia, ni su fuerza es suficiente para lograr que todo esto salga bien. Jacob tiene un plan, pero el plan tal vez no sirva para nada y él lo sabe. Jacob es fuerte, pero no tan fuerte como Esaú. Y entonces en este punto Jacob sabe que él no puede hacer lo que tiene frente a él. Así que se humilla. Y es hasta que Jacob renuncia, es hasta que Jacob pierde su fuerza cuando Dios toca a su muslo, que entonces emerge victoria. Es solo en la debilidad que Jacob recibe bendición. Debilidad siempre significa insuficiencia y la Biblia nos llama a reconocer que tú y yo somos insuficientes. Tú y yo somos insuficientes. Y a nadie nos gusta decir esto. Luchamos toda nuestra vida por ser suficientes. Estudiamos y trabajamos y ahorramos y emprendemos y lo que queremos es ser suficientes. Valerme por mí mismo, ser alguien por mí mismo. No depender de nadie. Y la Biblia nos dice, no, alto. Encontrarse con Dios significa ser débil y dependiente. Debemos reconocer nuestras limitaciones y debemos de crecer en humildad y en confianza en Dios, no en nosotros mismos. Esto es justo lo mismo que Pablo dice. Te leo 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice 2 Corintios 12, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, fíjate, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo queda enfermo, pero no queda abandonado. Pablo queda angustiado, pero hay buenas noticias, porque queda libre de toda soberbia. ¿Y cuánto bien nos haría a todos aquí estar libres de toda soberbia? Tener algo que nos picara para que ninguno de nosotros creyéramos ni por un minuto, ni por un instante, que somos mejor que otros. Desde la debilidad es que Pablo puede servir a otros con humildad y puede exaltar a Cristo, porque cuando algo bueno y grande sucede, cuando alguien da fruto, Pablo tiene que decir, no soy yo, no fui yo no lo hice, ha sido Cristo. Y es desde la debilidad que nosotros podemos acercarnos a otros, escojeando y heridos, es renunciando a nosotros mismos, a nuestros derechos, a nuestra fuerza, a nuestra posición de poder, que podemos extender compasión y gracia a aquellos que están a nuestro alrededor. William Law dice, recibe cada tribulación, desilusión, oscuridad y desolación, interna o externa, con ambas manos, como una verdadera oportunidad, como una bendita ocasión para morir a ti mismo, para entrar en una comunión más plena con tu sacrificial y sufrido Salvador. Recibe todo aquello que viene a ti como debilidad, como una oportunidad para hacer morir tu carne y para entrar más profundo y más pleno con tu Salvador. Ahora, quiero ser claro aquí antes de que esto pueda malinterpretarse, y es que debilidad no significa que yo voy a decir, bueno, soy débil, mira, es que todavía tengo pecado, sí, yo abrazo mi debilidad. No es lo que Pablo está diciendo, y no es lo que nosotros debemos de decir, porque ya atrás vimos que lo primero es que Dios es temible. Y si Él es temible, nuestro pecado debe morir. Pero lo que sí estamos diciendo es que debemos de reconocer que somos débiles, que necesitamos a Dios. Dependemos de Él en oración y a través de la iglesia que nos rodea. Y entonces venimos y nos acercamos y nos quitamos las máscaras. No fingimos que todo va sobre ruedas. No fingimos que todo está bien. No fingimos, tentaciones yo todas las venzo. Pecado, por favor, creo que no, yo casi ni peco. Y cuando peco es porque me descuido. No es cierto. Pero nos gusta fingir que así es. ¿Por qué? Porque queremos ser independientes. A nadie le gusta presentarse como una persona débil. Y sin embargo, el Evangelio nos dice, eres débil, eres dependiente. Encontrarse con Dios, entonces, significa, en segundo lugar, que dependemos de Dios y de los otros santos. Que somos pecadores igual que otros y que es el amor de Dios lo que nos ha salvado y lo que nos motiva. Y entonces la pregunta aquí para ti es, ¿estás dependiendo de Dios? ¿Estás dependiendo de Dios a través de oración? ¿Estás dependiendo de Dios a través de la iglesia? Esta pregunta ya la habíamos hecho hace no mucho, cuando veíamos a María yendo a vivir 3 meses con Elizabeth, ¿recuerdas? ¿De quién estás dependiendo? ¿De quién estás dependiendo? Porque de eso han pasado 2 semanas. Lo cual significa que tú has tenido 2 semanas para comenzar a depender de la gente a tu alrededor. Y entonces la pregunta es aquí hoy. En estas 2 semanas, después de que la palabra habló, porque no fui yo, fue la palabra, ¿tú qué has hecho? ¿De quién has dependido? ¿A quién te has extendido para decirle, necesito ayuda? Porque si no te has extendido a nadie, porque crees que tú solo puedes hacerlo, o porque no quieres reconocer que eres débil, entonces tal vez haya un problema grande de nuevo.
porque encontrarse con Dios inevitablemente muestra nuestra debilidad y nuestra dependencia. ¿Quién de aquí puede vivir a la altura de todo lo que Dios demanda? ¿Quién de aquí quiere vivir a la altura de todo lo que Dios demanda? Y entonces necesitamos a otros, ¿ves? ¿A quién has llamado? ¿A quién has pedido ayuda? ¿A quién te has extendido? Y si no, ¿qué estás esperando? Por último, dijimos que encontrarse con Dios significa confianza y comunión. Confianza y comunión. Y aquí me gustaría que meditáramos en una historia mucho más conocida. Me gustaría que meditáramos en la historia de Job y de cómo Job se encuentra con Dios. Al comienzo de la historia, en los primeros 2 capítulos, como un rayo, Job pierde bueyes y criados a manos de unos ladrones. Y luego después Job pierde ovejas y otros criados a manos de un fuego de Dios que cae del cielo. Y luego más adelante Job pierde sus camellos y más criados a manos de los caldeos. Y luego un poquito más adelante, esto sucede así cuando tú y yo lo leemos, Job pierde a todos sus hijos porque hay un viento que sopla sobre las paredes de la casa donde están comiendo y la casa se derrumba sobre ellos. Después de que todo esto pasa, unos instantes adelante, Job es herido con llagas, según la Biblia, desde el talón de su pie hasta la coronilla de su cabeza. ¿Quién ha tenido una llaga aquí? Yo he tenido una llaga, duelen increíble, no sabía que algo podía doler, algo tan pequeño puede doler tanto. No me imagino lo que significa estar lleno de llagas desde el talón hasta la coronilla. Y todo esto le está pasando a Job por una sola razón. Dios lo ha orquestado. Dios está detrás de todo esto. Pero hay una buena noticia. Antes de que digamos, qué terrible. Job tiene 3 buenos amigos. Y estos buenos amigos de Job vienen y le dicen a Job, no te preocupes, Job, es que yo sé lo que está pasando. Yo te voy a ayudar porque soy muy buen amigo tuyo. Lo que sucede aquí es que al que obra mal, Dios le quita a todos. Le quita sus camellos, sus bueyes, sus hijos, sus criados. Ahí está, ¿ves? Fácil. Y entonces si tú quieres que te vaya bien, ¿qué tienes que hacer? Pues obra bien. ¿Sí? Si obedeces, Dios te bendice. Y si desobedeces, Dios te castiga con todo. ¿Ves? Sencillo. Y bueno, estos 3, 4 amigos de Job en realidad no son muy buenos amigos. Y entonces imagínate ser Job, acabas de perder todo. Y tus buenos amigos vienen y te dicen, es que es tu culpa. Sí, acabas de perder todo porque seguro pecaste. Hay que examinar tu vida y ver dónde está el pecado y entonces ya te puedes arrepentir. Y ya cuando te arrepientas, pues ahora sí, ya todo va a estar bien. Y entonces imagínate ser Job en medio de todo eso. Y de nuevo, todo esto ha sido orquestado por Dios. Y entonces en el libro de Job, el libro de Job se desarrolla a lo largo de 36 capítulos con los amigos de Job y Job hablando. Y los amigos de Job, este es el argumento básico, te está yendo mal porque estás obrando mal. No hay otra respuesta. Y Job una y otra vez expone su caso. Yo no he hecho nada de eso. Y luego Job se lamenta, no sé por qué me está sucediendo esto. Sé que Dios es justo, sé que Él es bueno, sé que yo no he transgredido la ley. Si es que podemos hablar de ley en Job. Y entonces no sé por qué me está sucediendo esto. No lo entiendo, pero no puedo culpar a Dios de injusticia. Pero no tengo ninguna respuesta. Quisiera entender, pero no puedo. Y entonces a lo largo de 30 y tantos capítulos está esta conversación. Y de repente, en el capítulo 38, Dios por fin aparece. ¿Qué quisieras tú que Dios te dijera después de haber estado sufriendo por días y días de algo que no logras entender y que sabes que no fue tu culpa? Yo quisiera, si yo hubiera sido Job, que cuando Dios apareciera, Dios me dijera algo como, ya Aaron, mira, todo esto es parte de un plan bueno que yo tengo. Yo sé que te dolió mucho. Ven, aquí te voy a dar un abrazo. No te preocupes, todo va a estar bien. Tranquilo, yo sé que fue... Eso me hubiera gustado que a mí me dijera. Pero esas son las palabras de Dios en Job 38.
Dios dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te voy a preguntar y tú me vas a instruir. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes tanto? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sabes sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Es decir, Dios viene y se presenta delante de Job y básicamente le dice, bueno, si es que tú sabes tanto, respóndeme estas preguntas. Y entonces podemos hablar como iguales. Y eso es, para mí, asombroso e impactante, porque yo quisiera que Dios viniera y le dijera a Job, ya, hijo, todo va a estar bien, yo sé que tú eres bueno, porque te acuerdas que al principio de Job, es Dios quien dice, has visto a mi siervo Job, varón justo y perfecto. Es Dios quien lo reconoce. Y Dios no viene y le dice, Job, yo sé que tú eres justo y perfecto. Yo le dije, o sea, yo se lo dije desde el principio, yo le dije, le vas a quitar todo y de todas formas, pero eso no le dice Dios. De hecho, Dios no se presenta aquí al parecer como un amigo, más bien se presenta como alguien que está siendo difamado y entonces dice, a ver, aquí hay un problema. Cíñete tus lomos como un hombre y vamos a discutir. Básicamente Dios le dice, no puedes entender lo que estoy haciendo. Nota que Dios no muestra su razonamiento, no muestra sus motivos, no intenta convencer a Job de que lo que hizo tiene una explicación válida, sino que lo único que hace es mostrar que su sabiduría es mucho mayor que la de Job. Y que Él sustenta todas las cosas. Porque en todas estas preguntas hay un tema constante. Todo lo que tú ves, yo lo he creado. Pero no solo lo he creado, yo lo sustento. Yo lo mantengo funcionando y vivo. ¿Cómo responde Job? Job responde algunos capítulos adelante, en el capítulo 42, te leo del versículo 1 al 6. Esta es la respuesta de Job a Dios, capítulo 42, versículo 1. Entonces Job respondió al Señor. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué hace Job? Ante este Dios que viene y se presenta ante él, Job hace exactamente lo mismo que María, ¿te fijaste? Job dice, me equivoqué. Se me olvidó por un instante que tú eres Dios y yo no. Yo soy solo tu siervo. Y entonces Job se doblega en confianza humilde o en humildad confiada, lo que prefieras, delante de Dios. Job le dice, tienes razón. Tú eres Dios, yo estaba hablando de cosas que no puedo entender. Cosas demasiado maravillosas. Y me gusta esa expresión porque aparece de nuevo más adelante en los Salmos, donde el salmista le dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y dónde me esconderé de ti? Y es justamente la misma expresión que el salmista usa. Tus pensamientos son demasiado altos para mí, ¿sí? Demasiado maravillosos. No puedo alcanzar a entenderlos. En el Salmo 62, versículos 5 al 8, leemos, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Y entonces, esta es la tercera cosa que encontrarse con Dios implica, y Job lo ejemplifica para nosotros. Encontrarse con Dios significa humillarse delante de Él, con confianza, aun cuando no podemos entender por qué hace lo que hace. Encontrarse con Dios significa humillarse delante de Él, aun cuando no podemos entender por qué hace lo que hace, y aun cuando Dios no tenga ningún interés en explicarnos por qué hace lo que hace. Si tú alguna vez te has levantado para decir en contra de Dios,
Pues es que no entiendo lo que estás haciendo, no sé. En enojo. Déjame decirte que es un foco rojo. ¿Podemos traer nuestra angustia a Dios? Por supuesto, ya lo hemos hablado. Puedes venir delante de Dios y en humildad confiada puedes decir, Señor, no sé lo que estás haciendo. No entiendo lo que estás haciendo. No entiendo por qué lo estás haciendo. Pero sé que tú eres Dios y yo no. Sé que tú eres sabio y tú eres bueno. Más sabio que yo, más bueno que yo. Y que tú sustentas todas las cosas. Tú me sustentas a mí. Y por lo tanto, puedo confiar. Y entonces la pregunta aquí para nosotros es, ¿estamos humillándonos delante de Dios? Confiando en que Él es bueno. Y humillarse aquí significa, como vimos arriba, abrazar con ambas manos, con ambos brazos, lo que sea que Dios envía. Y hacer lo que sea que me toca hacer. Como sea que me toque hacerlo en este momento. Si no es mi sueño, mi plan, lo que yo tenía pensado para mi vida. Bueno, hay una cosa que recordar y es que no es tu vida. Al venir a Cristo, esta vida es la vida de Cristo. Y yo la voy a vivir como Él quiera que yo la viva. Hay una cosa más que me parece interesante en la historia de Job. Y es que generalmente hablamos de cómo Job termina, porque si lees el final del libro de Job, al final Dios le restaura todas las cosas, ¿no? Y la Biblia nos dice que le da todavía mucho más de lo que Job tenía antes. Y a veces tomamos eso y lo simplificamos demasiado, porque decimos, mira, ves, es que Job la pasó muy mal, pero ya cuando pasó todo, ahora le fue súper bien. Pero se nos olvida una cosa, que los que tenemos hijos aquí vamos a poder entender rápidamente. Si se muriera uno de tus niños, aunque Dios te diera otros 2, eso no reemplaza al primero. No es como que Job dijera, bueno, ya se murieron todos los demás, pero aquí tengo otros, mira. No funciona así, ¿verdad que no? El dolor de Job es real. Y lo que Job saca al final de esto no es más bendición en el sentido terrenal, sino lo que él dice aquí. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Job obtiene de aquí. ¿Qué es lo que Job más valora de toda esta experiencia? ¿Qué es lo que él atesora de todo esto que vive? Antes yo solo te había escuchado, pero ahora te veo. Pero ahora te veo, mis ojos te han visto. Y entonces la pregunta para ti y para mí aquí es, ¿qué es lo que más tú quieres? ¿Qué es lo que más tú anhelas? Porque comenzamos hablando de un hombre que, si te fijaste, se nos dice que esperaba la consolación de Israel. Y me gusta mucho la palabra que Lucas usa ahí. Esperaba la consolación de su pueblo. Y cuando ve a Cristo, Simeón dice, ya, he visto la salvación de Dios, he recibido su consuelo, puedo partir. Y de hecho ahora, ¿verdad? Permíteme partir en paz. He terminado. ¿Qué es lo que tú más deseas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Por qué obedeces a Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué te esfuerzas y te obligas a ti mismo a interactuar o a tener comunión con las personas dentro de la iglesia? Porque si lo haces porque quieres ser mejor persona, es una motivación incorrecta. El evangelio no ha sido dado y Cristo no vino a morir para que tú y yo seamos mejores personas. Si eso fuera, puedes probar cualquier otra religión. Todas las demás religiones se tratan de eso. ¿Cómo ser una mejor persona? El cristianismo no se trata de ser una mejor persona. Se trata de morir a nosotros para que Cristo viva. Si tú obedeces porque quieres bendición, estás funcionando dentro de la misma línea de pensamiento que los amigos de Job. Que déjame decirte, es una línea de pensamiento falsa. Por eso Dios viene y les dice, después de que habla con Job,
Ahora todos ustedes van a tener que ir con Job y él va a tener que ofrecer un sacrificio para que seamos reconciliados. C.S. Lewis dice esto respecto a por qué hacemos lo que hacemos. C.S. Lewis dice: ¿qué es lo que un hombre enamorado desea cuando corteja a una chica, la conquista y se compromete con ella con la intención de casarse? ¿Qué es lo que quiere un hombre que corteja y conquista y trae flores y chocolates y a fin de casarse con esa persona, se compromete, le da anillo? ¿Qué quiere? ¿El dinero de la muchacha? ¿Qué quiere? Luis contesta: quiere más de la relación con ella que ya ha comenzado. Quiere la forma más profunda, rica y satisfactoria de unión con ella que le sea posible tener. En otras palabras, quiere más de lo que ya tiene. No quiere sus bendiciones, no quiere sus beneficios, no quiere lo que está alrededor de ella, la quiere a ella. ¿Por qué obedecemos? Deberíamos obedecer porque queremos más de la relación que tenemos con Dios. Porque queremos profundizar en esa relación. Y entonces aquí hay una invitación para ti, para mí. Examina tu corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué lees la Biblia si es que la lees? ¿Por qué oras? ¿Por qué te esfuerzas por obedecer? Porque todas las historias que hemos leído han hablado acerca de hombres que, si te fijaste, están siguiendo aquello que Dios les ha llamado a hacer. Y de pronto suceden cosas que no parece que cuadran con aquello que Dios les ha llamado a hacer. Pero estos hombres no se van, no renuncian, no dicen, ya no quiero, sino que permanecen. Y entonces vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Han visto tus ojos la salvación de Dios? Si hoy murieras, ¿a dónde vas? Si hoy murieras, ¿dónde abrirías tus ojos en el siguiente instante? Alguien decía esta semana que hay una sola cosa que le pide a Dios, y es que la deje vivir un cierto número de años para poder asegurarse de que sus hijos están bien y de que todo está bien. Y eso implica entonces que falta un cachito del rompecabezas. Porque si mis ojos han visto la salvación de Dios, yo sé que yo me puedo morir ahorita. ¿Quiero morirme? No quiero morirme. Pero sé que me puedo morir en paz. Porque si Dios ha cuidado de mí, va a cuidar de mis hijos. Y Él cuida mejor de mis hijos de lo que yo pudiera cuidar. Y Él ama a mis hijos más de lo que yo los pudiera amar. Y Él es más bueno que yo y más sabio que yo. Yo puedo confiar totalmente en Él. Si es que he visto su salvación. Así que una vez más, te invito a preguntarte, mientras nos acercamos al final del año, haz un recuento hacia atrás de cómo has vivido tu vida y pregúntate, ¿son estas cosas que me caracterizan? Temor y obediencia, debilidad y dependencia, confianza y comunión. ¿Son estas cosas que caracterizan mi vida diariamente? ¿O es que simplemente he creído que soy cristiano cuando en realidad no me he encontrado con Cristo? Y si no te has encontrado con Cristo, este es un buen momento para hacerlo. Por eso la palabra es expuesta, para que vengamos a Cristo. Y si ya te has encontrado con Cristo, pero aún necesitas crecer, este es un buen momento para venir a Cristo y para depender de Cristo a través de la oración y de la iglesia. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú...